Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler del segundo libro de la pareja Nag-Mag. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Al principio la cara de Mag estaba distorsionada porque era un camino bastante peligroso, lo que hizo vibrar la motocicleta y lo que hizo que le doliera la cadera a Mag. Pero Mag perseveró. En el camino fueron por el bosque, el jardín, por el arroyo. Mac también se divirtió mucho, pero en algún momento tuvo que fruncir el ceño, porque la motocicleta cruzó algunos baches. ¿Qué? Nan respondió. Cuando volvamos a casa, ¿puedes darme un masaje en la espalda? Mac preguntó en voz baja. Nan lo miró. ¿Por qué? Nan respondió. No me digas que aún te duele. Nan preguntó directamente. Max sonrió secamente y asintió. Nan sacudió la cabeza con desánimo. Te lo dije, dijo Nan de nuevo, y Mac hizo un puchero. Lo sé, dijo Mac, porque sabe que había tenido una noche difícil con Nan. Había pasado mucho tiempo. ¿Quién iba a contenerse? Dijo Nan con honestidad, haciendo que el rostro de Max se calentara. Tengo un poco de paciencia, volveremos pronto, dijo Nan. Y Max sintió con la cabeza. Luego continuaron conduciendo hasta que regresaron al estacionamiento. Max se detuvo junto a la motocicleta, con los pies temblorosos. ¿Quieres ir a surfear toboganes en el agua? On fingió invitarlo, pero Nan levantó una mano para detenerlo. Tonto, mi esposa no puede jugar en el agua. Ahora solo quiere meterse en la cama, dijo Nan en broma. On sonrió porque sabía lo que estaba pasando con Mac. Entonces, puedes llevar a tu esposa de regreso a la casa primero. Aquí está la llave. Lo sacaré a jugar en el agua un poco más y luego te seguiré de regreso. On le entregó a Nan la llave de la casa. Ve a tomar un descanso, le dijo On a Mac. Ve a darte una ducha primero, luego nos vamos a dormir, dijo Nan, mientras llevaba a Mac de regreso a la casa de On. Mac no esperó a que Nan repitiera, se apresuró a entrar, inmediatamente se duchó y se cambió de ropa. Mac ahora usa sus pantalones cortos cómodos y una camiseta para dormir. Nan fue a ducharse. Cuando volvió a salir, vio que Mag estaba acostado boca abajo, mientras jugaba con su teléfono celular. ¿Todavía te duele la cadera?, preguntó Nan, mientras se acercaba a Mag. Sí, respondió Mag, mientras jugaba con su teléfono. Luego Nan se sentó en el borde de la cama, antes de usar sus manos para masajear las caderas de Mag. Mag se giró para mirarlo. ¿Quién me pidió un masaje? Te voy a dar un masaje. ¿Cuál es la sorpresa?, preguntó Nan. Eres un bicho raro, dijo Mag, pero se quedó callado y dejó que Nan lo masajeara. ¿Bicho raro?, preguntó Nan. ¿Cuándo sueles cuidarme así?, Mag le dijo. Mira lo bueno que es tenerme como tu esposo, dijo Nan, antes de golpear la parte de atrás de Mag. Tonto, gritó Mag, dándose la vuelta y golpeó a Nan en el hombro también. Si quieres un masaje, solo acuéstate, no hables. ¿Por qué te sorprendes? ¿Por qué te preocupas tanto por mí?, dijo Nan con voz normal y seria. Mag hizo un puchero, pero se negó a quedarse quieto para que Nan le masajeara la espalda. Volveremos mañana, ¿verdad?, Mag preguntó. Sí, porque pasado mañana tengo que volver a ir a la subasta, respondió Nan, antes de dejar de masajear y acostarse junto a Mag. A la oficina, dijo Mag. Está bien, ve y ayuda a tu papá. Estaba cansado, pero no quería hablarte ni a ti ni a mí, dijo Nan y continuó hablando sobre el trabajo en la oficina y la fábrica, como de costumbre. Nan se durmió a su lado todo el tiempo. Ya regresará Pimac, es una pena, dijo Aon al final del día, cuando Mac y Nan se preparaban para volver a Bangkok. Sí, respondió Mac con una sonrisa. Ayer cuando despertó, él no hizo nada. Nan se sentó y bebió con On, mientras que Mac se había sentado y habló algunas cosas. Mac no tocó el alcohol, solo bebió agua. Cuando ya era tarde en la noche, se fueron a dormir. Nan no hizo nada porque quería que Mac descansara. Mañana por la tarde puedo ir a verte, dijo Oh, mientras se levantaba y enviaba a los dos amigos al frente de la casa. Nan llevaba guantes mientras conducía.
Puedes venir a verme a la oficina en caso de que vayamos a cenar juntos, dijo Mac. On asintió y miró a Nan, quien le dio el casco para que Mac lo usara. Que tengas un buen viaje, dijo On. Off y Aon levantaron las manos para rendir homenaje a Mac nuevamente. Cuando Nan vio que Mac estaba listo, Nan saludó a On antes de montarse a la motocicleta. Mac estaba sentado en la parte de atrás con los brazos alrededor de la cintura de Nan. Escuchó un crujido, la motocicleta parpadea al instante. Max se sorprendió y gritó en voz alta mientras abrazaba con fuerza la cintura de Nan. El auto estaba detenido. Nan redujo inmediatamente la velocidad de la motocicleta. Se estacionó al costado de la carretera. Sabía que su pierna había golpeado el maletero del otro auto. Nan le preocupaba si Mac fue golpeado o no. Nan abrió la ventanilla del casco inmediatamente. ¿Qué está mal? Nan preguntó preocupado y ayudó a Mac a bajarse de la motocicleta. Mac se estremeció un poco en estado de shock. Nan rápidamente inspeccionó a Mac. ¿Dónde te duele, Mac? Preguntó Nan con voz tensa. Estaba muy enojado ahora. ¿Qué tipo de motocicleta conduces? ¿Por qué no tuviste cuidado? Sonó la voz de un hombre. Eso fue aún más desgarrador cuando escuchó que Nan inmediatamente caminó hacia la otra parte. Esa frase debe ser yo quien la diga. Conduzco todo recto para salir del callejón. ¿Por qué no lo vistes? Nan gruñó. Al otro no le importaba. Conduje normalmente, respondió la otra parte de mala gana. Nan se quitó el casco y se sacudió con enojo. Si no me hubiera detenido a tiempo, estoy seguro de que te quedarías en el medio. Nan volvió a gritarle, lo que provocó que la otra parte se sorprendiera de Nan y se preocupara un poco, porque la cara de Nan se veía muy enojada. ¿Y quién les pidió que condujeran tan rápido? Gritó la esposa del otro grupo. Era como si los dos no tuvieran la culpa. Nan, cálmate. Mac también estaba enojado con la otra parte, pero esta vez pensó que era mejor reprimir las emociones de la persona que ama. Si no esquivaba, iba a salir lastimado. Nan le dijo a Mac. Esta vez la persona que más le preocupaba era Mac. Inmediatamente recordó la historia de Dave. Nan no quería que eso le pasara a los dos. Puedes llamar al seguro para hablar, dijo Mac. Es una pérdida de tiempo, rayaste mi auto. Págame por la pintura y terminamos con la historia, dijo el hombre. Eso hizo enojar a Nan nuevamente. El mismo Mac tampoco estaba satisfecho. La otra parte habló como si ambos estuvieran equivocados. Nan estaba enojado. Mira, este tipo no se cansó de rayar nuestro auto. Viene y nos regaña una y otra vez. La voz de la esposa de la otra parte resonó, haciendo que Nan y Max se den la vuelta y vean que están usando sus teléfonos celulares para grabarlos. ¿Qué les pasa, chicos? La voz de un hombre de mediana edad preguntó a Nan y Mac. Nan apartó la mirada. ¿Qué tienes que ver con esto? El otro hombre preguntó al recién llegado con insatisfacción. Conducí detrás de estos dos jóvenes. Mi auto tiene una cámara frontal. Está todo registrado. La otra parte habló, lo que provocó que la pareja perdiera la cara. ¿De qué estás hablando? Me rayó el auto. Tienen que pagar por eso. Terminamos, díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante en la historia de la pareja Nagmag. Así que bye bye, cuídense mucho.